Últimamente los océanos misteriosos han soltado varios tesoros perdidos. No hablamos de oro ni de perlas, sino de algo mucho más valioso. Cerca de Sicilia, buzos hallaron un naufragio de 2500 años, oculto a solo 6 metros. Es tan antiguo que los expertos ni siquiera saben bien de qué estaba hecho. Eso nos lleva a una época de intrigas políticas, conflictos, construcción naval y descubrimientos. Pero esperen, ¿los restos del barco estaban a solo 6 metros? Eso no es nada profundo. Casi cualquier buzo aficionado podría llegar hasta ahí. ¿Cómo siguió oculto 25 siglos? Bueno, el barco no estaba a la vista como utilería de película. Con el tiempo, las tormentas y las corrientes lo enterraron bajo capas de arena y roca, hasta hacerlo parecer otro bulto más del fondo marino. Se descubrió gracias a tecnología de escaneo de alto nivel. Los investigadores jugaron una especie de escondidas high-tech usando sonar para detectar líneas rectas y patrones que la arena había ocultado por siglos. El barco data del siglo V o VI a.C. En ese entonces, Sicilia no era solo la isla del volcán más alto de Europa. El Etna era uno de los lugares más importantes del mundo antiguo. Entonces, el Mediterráneo era la autopista del mundo y Sicilia la caseta. Los griegos llegaron del este y fundaron colonias en la costa. Los cartagineses avanzaron desde el oeste, desde el norte de África. Siracusa ganó poder, mientras Cartago apoyaba a sus ciudades rivales. Eso provocó muchos enfrentamientos, alianzas e incluso batallas navales, porque controlar Sicilia era controlar las rutas comerciales. En aquel tiempo, el comercio lo era todo: aceite de oliva, vino, cerámica fina y metales. Griegos y cartagineses compitieron durante unos 350 años. El misterio del barco hundido crece. ¿Era de guerra, mercante o algo distinto? No sabemos quién lo construyó ni qué cargaba. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de qué madera usaron. Así de frágil y deteriorado está. Lo que sí saben es que el casco se hizo con una técnica rarísima de casco primero. Normalmente se arma el esqueleto y luego van las tablas. Este no. Los constructores unieron primero las tablas borde con borde, como un enorme rompecabezas de madera, y después agregaron las cuadernas de soporte. Ese método se usó muy poco tiempo en la construcción naval griega, así que el pecio siciliano ofrece una mirada rarísima a esa experimentación naval y quizá también a su origen. Pero eso no es todo. También hallaron varias anclas cerca. 2 eran anclas de hierro con forma de T invertida, probablemente del siglo VII después de Cristo, más de 1000 años posteriores al hundimiento. Así que aún queda mucho por descubrir. Este barco no fue pura suerte. Forma parte de algo llamado Proyecto Caucana. Es una investigación de largo plazo sobre el pasado submarino de Sicilia, en marcha desde 2017. Podría ser el mayor hallazgo hasta ahora. Pero el equipo vuelve cada año y descubre cosas nuevas e importantes. Aún así hay más. Otros 3 hallazgos recientes valen la pena. Primero, vayamos al oeste, cruzando el Mediterráneo hasta España, donde ocurrió una historia casi idéntica. Frente a la costa de Murcia, los arqueólogos sacaron algo increíble. Un barco fenicio de 2600 años llamado Mazarrón II. Unos buzos lo vieron desde los años 90, pero en vez de levantarlo de inmediato, el equipo decidió dejarlo en su lugar. Suelen dejarlos donde están si siguen estables y protegidos. Mejor dejar estable un pecio antiguo que romperlo al moverlo. Y funcionó hasta el año pasado, cuando la arena empezó a moverse y dejó el pecio expuesto a las olas, las corrientes y el deterioro. Entonces los arqueólogos lo levantaron con mucho cuidado, tabla por tabla, como si destaparan un esqueleto de dinosaurio para luego armarlo otra vez. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de muchos pecios antiguos, ya hechos pedazos, Mazarrón II se conserva de proa a popa. Sus constructores fenicios eran marineros y comerciantes legendarios. Mucho antes de Roma, ellos recorrían el Mediterráneo llevando cedro desde el Líbano. También comerciaban vidrio, vino, aceite de oliva y su producto más caro, el tinte púrpura. Era tan costoso que solo los ricos podían conseguirlo.
Quizá fueron de los primeros en navegar con la estrella polar y cruzar aguas que otros temían. Ahora saltemos a África, frente a Kenia. Ahí quizá hallaron un naufragio ligado a Vasco da Gama, uno de los grandes exploradores. Este navegante portugués en 1498 se convirtió en el primer europeo en llegar a la India por mar. Ese viaje abrió la ruta directa del comercio de especias entre Europa y Asia y volvió rico y poderoso a Portugal. El barco en cuestión sería el São Jorge, parte del famoso último viaje de Vasco da Gama. Los registros dicen que se hundió frente a Kenia durante una tormenta, y el pecio hallado bajo los arrecifes parece ser de la época correcta. Si se confirma, sería uno de solo 8 barcos portugueses de esa época aún en el Índico. Es como encontrar un capítulo perdido de un libro sobre la era de las exploraciones. A diferencia del naufragio español, este no se ha sacado del agua. Sigue ahí. En vez de levantarlo, quieren hacerlo museo para buzos. Suena genial. De eso nace un hobby. Si creen que estos hallazgos solo son para arqueólogos, se equivocan. El siguiente no tuvo sonares avanzados ni equipo enorme. Lo hicieron un papá y su hija de 5 años durante una simple salida de pesca en Wisconsin. Lo que encontraron podría ser el George L. Newman, una goleta de madera perdida desde 1871. Ese año, encalló entre el humo del incendio de Peshtigo en Wisconsin. Fue el incendio forestal más mortal de la historia, pero ese mismo día ardió Chicago, y por eso casi no se cuenta. Durante más de 150 años, todos creyeron perdido al Newman. Luego, la arena reveló sus restos en las aguas someras del lago Michigan. Quizá no guarde secretos náuticos, pero sí otra cápsula del tiempo de la historia de Estados Unidos. Para cerrar, ¿cuál fue el naufragio más antiguo descubierto? En los años 70, unos buzos que exploraban cerca de la isla griega de Dokos toparon con lo que resultó ser el naufragio conocido más antiguo del mundo. Por desgracia, el barco en sí no sobrevivió. La madera, casco y cuerdas incluidos, desapareció hace mucho. Pero sí quedó la carga. El fondo marino estaba lleno de cientos de vasijas de barro, jarrones y otras piezas de cerámica, todas de entre el 2700 y el 2200 a.C. Esa época se conoce como el Ádico Temprano, cuando las pirámides de Egipto todavía estaban en construcción. Junto con la cerámica, los arqueólogos hallaron anclas de piedra y piedras de molino, de las primeras pruebas de comercio marítimo humano. Aunque el pecio de Dokos no conserva tablas ni mástiles, muestra algo mayor. Navegábamos y comerciábamos por mar mucho antes de lo creído. No es un tesoro al estilo pirata, pero para la historia no tiene precio. Al final, el océano es básicamente una enorme bodega de la historia humana. A diferencia de lo enterrado, un barco hundido siempre trae una tragedia detrás. Cuentan cómo vivía, comerciaba y viajaba la gente. Y lo mejor es que, con los robots submarinos y los escáneres de hoy, podemos explorar el océano como los buzos solos jamás podrían. Allá abajo podría haber flotas olvidadas, cada una con la historia de su civilización. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón.
Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lustre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido al W.H. Gilcher. Un capitán que estaba navegando cerca con su goleta dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28.
El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 km por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Grandes Lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano. Pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como 2 dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas 2 masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores.
La Tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano, así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3.000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los 2 océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años.
Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14.000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes. Hace 360 años, un enorme barco británico, el London, explotó en un estuario del Támesis. La tragedia cobró más de 300 vidas, incluyendo a los marineros y a sus seres queridos. Nadie sabe exactamente qué condujo a este desastre, pero los científicos finalmente están cerca de la verdad. Unos buzos encontraron accidentalmente un cañón de bronce bien conservado del barco. Este cañón, que estuvo enterrado en limo y arcilla durante siglos, podría tener todas las respuestas. El London fue un barco de servicio construido para la Armada de la Mancomunidad de Inglaterra. Partió en su primer viaje en junio de 1656. El barco desempeñó un papel crucial en la historia británica al formar parte de un convoy que fue a los Países Bajos en 1660 para recoger a Carlos II y restaurarlo en el trono. 5 años después, en marzo de 1665, estaba viajando de Chatham a Hope. Desde allí, el almirante John Lawson se suponía que debía llevarlo al mar, pero justo antes de llegar a la boya del Nowhere, la pólvora explotó repentinamente en el barco. Unas 25 personas que estaban en la cabina de popa y el camarote sobrevivieron, pero más de 300 se ahogaron. El barco se partió en 2 pedazos. Henry Bennett, el conde de Arlington, difundió rumores de que todo ocurrió por culpa de la pólvora barata y de baja calidad que había en el barco. Cuando los expertos de ese tiempo inspeccionaron el naufragio, concluyeron que los cañones todavía podían ser rescatados, pero el barco en sí era una pérdida total. Más tarde, cuando se recuperaron algunos de ellos en 1679, hubo un escándalo debido a que intentaron usarlos para saldar una deuda no relacionada. En 2005, los buzos redescubrieron el London. Para protegerlo, las autoridades portuarias incluso tuvieron que mover la ruta de navegación y un equipo de arqueólogos comenzó a trabajar explorándolo. Este naufragio es importante porque nos ofrece conocimientos reales sobre la historia naval inglesa. La visibilidad en el estuario del Támesis puede ser terrible. A veces ni siquiera puedes ver 50 centímetros delante de ti. Trabajar en el sitio también es muy difícil porque está en un entorno de mareas complicadas y en una vía marítima muy transitada, donde enormes barcos de carga pasan constantemente. Así que cuando de repente apareció un cañón clavado en el barro, significaba que las condiciones tenían que ser absolutamente perfectas. Los expertos creen que el hallazgo es de la era de la Commonwealth, fundido entre 1656 y 1657 y tiene un tamaño mediano de unos 2,5 metros de largo. Formaba parte de un conjunto especial hecho específicamente para el London y se colocó en la cubierta inferior del barco. Cada cureña de cañón del London era única, ya que todos sus cañones provenían de diferentes países y periodos de la historia naval. Los cañones grandes eran muy raros y extremadamente caros de fabricar.
ya que requerían toneladas de bronce o hierro y debían ser fundidos individualmente. Por eso, la marina a menudo tomaba cañones de barcos rivales capturados, viejos naufragios o buques retirados del servicio. El nuevo hallazgo es una de las pistas que podrían ayudar a los científicos a resolver el misterio de la tragedia de Londres. Hasta ahora también han encontrado zapatos de cuero, piezas de instrumentos, herramientas de madera, cuerda y una brújula. Para ellos, todos estos artefactos son como piezas de un rompecabezas. Aún no tienen suficiente evidencia para estar seguros, pero parece que tanto la pipa como las velas podrían haber sido fuentes de llamas que desencadenaron una explosión mayor. Algunos trabajadores hicieron otro hallazgo asombroso en una cantera inundada en el sureste de Inglaterra, a unos 100 kilómetros al sureste de Londres. Tropezaron con los restos de un barco raro de la época isabelina, a cientos de metros de la costa más cercana. Encontrar un barco de finales del siglo XVI es un gran acontecimiento porque muy pocos navíos de esa época han sobrevivido. Y estudiarlo podría ayudar a los científicos a responder algunas grandes preguntas sobre una era importante de la historia, cuando Inglaterra se estaba convirtiendo en un actor principal en el comercio europeo. Hoy en día, el sitio de la cantera se encuentra a unos 300 metros del mar, pero en el siglo XVI era parte de la costa. Los arqueólogos piensan que el barco se hundió en un cabo rocoso o alguien lo dejó allí cuando estaba demasiado dañado para seguir navegando. Aún no lo han identificado, pero estudiaron más de 100 piezas de su casco de madera, leyeron los anillos de los árboles y descubrieron que fue construido con robles ingleses talados entre 1558 y 1580. En esa época, el norte de Europa estaba cambiando del antiguo método clinker, donde las tablas se superponían como escamas de pescado, al estilo Carvel del Mediterráneo, en el que las tablas eran lisas y se unían entre sí, clavadas a un bastidor interno. La madera vieja se suele pudrir rápidamente cuando está expuesta al aire o al agua. Pero si está enterrada bajo una capa gruesa de lodo o limo sin oxígeno, puede sobrevivir durante siglos, y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El equipo está utilizando escáneres láser y fotografía digital para documentar todo sobre el naufragio. Una vez que terminen su investigación, planean volver a enterrar las maderas bajo el limo en el lago de la cantera, para que el barco pueda permanecer allí seguro por muchos siglos más. En Noruega, un equipo de arqueólogos encontró un barco en un lugar aún más inesperado. En un campo llano. Hay una colina llamada Montículo Gjell. En realidad es un enorme monumento funerario que los mismos vikingos construyeron. El agricultor, que es dueño del campo, quería cavar algunas zanjas de drenaje, pero primero necesitaba que los expertos revisaran si había algo importante bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron un georradar de alta resolución, acoplado a un vehículo similar a un tractor. Al escanear el campo, descubrieron que estaba lleno de montículos funerarios. Al menos 8 nuevos que nadie había encontrado antes, y debajo de uno de los montículos, el radar captó el contorno de un barco. En la época de los vikingos, los barcos eran extremadamente valiosos, por lo que solo los enterraban con personas muy importantes. Los científicos solo han encontrado 3 entierros de barcos en toda Noruega, y este es el primero nuevo en años. El equipo cree que este barco es de la época vikinga, probablemente entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Y como el túmulo funerario que lo cubría se aplanó con el tiempo, el barco ahora está a solo medio metro debajo del suelo, muy cerca de la superficie. Mide cerca de 20 metros de largo y el radar mostró que partes como la quilla y las tablas del suelo están preservadas. Los arqueólogos planean explorar más utilizando herramientas no invasivas para no dañar nada por accidente. Si es necesario, comenzarán una excavación. Muy lejos de Noruega, en el desierto de Namibia, un minero en busca de gemas encontró accidentalmente un naufragio legendario de casi 500 años de antigüedad. Los trabajadores llamaron a un arqueólogo para examinarlo y pensaron que debían ser los restos de un buque mercante portugués, el Bom Jesus, que había desaparecido misteriosamente en el siglo XVI. El Bom Jesus había partido de Lisboa cargado de tesoros con destino a India, pero en algún lugar del extremo sur de África, una tormenta brutal lo arrojó contra la costa de Namibia. El barco se estrelló contra las rocas, se desintegró y desapareció bajo las olas. Cuando los arqueólogos exploraron el naufragio, encontraron partes del barco esparcidas por la costa y enterradas bajo una gruesa capa de arena, lo que en realidad salvó a los restos de pudrirse. Incluso descubrieron tesoros, más de 40 toneladas de carga que se habían derramado del cofre del capitán bajo el agua cuando se rompió el casco. Había cañones, espadas, telas, herramientas que los marineros usaban para navegar guiándose por las estrellas y lo más importante de todo, 1845 lingotes de cobre, piezas sólidas de metal que pesaban en total entre 16 y 17 toneladas.
Los científicos pudieron incluso leer las antiguas marcas comerciales estampadas en los lingotes y revelaron así que fueron hechos por una rica compañía comercial alemana. Y luego estaba el gran premio, más de 2.000 toneladas de oro y plata de todo el mundo: Portugal, Venecia, Francia y los estados moros, además de 105 colmillos gigantes de elefante que pesaban cerca de 2 toneladas. Los colmillos probablemente iban camino a convertirse en artículos de lujo como joyas y finas tallas. Pruebas de ADN mostraron más tarde que el marfil provenía de elefantes del bosque y la sabana del oeste de África. Sin embargo, no encontraron muchos huesos, lo que significa que la tripulación o bien logró escapar o se perdió para siempre en el mar. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras. No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es, pero en realidad este gigante cubre casi 1/3 de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema: su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían: esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos.
Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida. Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos tres incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el supertifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Recientemente se ha convertido en un lugar popular para muchos turistas que buscan el sitio perfecto para alejarse de todo.
Si tienes suerte, tal vez encuentres aquí un maravilloso día soleado, pero lo más probable es que termines teniendo muchos días de niebla. Seamos honestos, también tienen un atractivo especial. Esta encantadora isla con forma de sonrisa se llama Isla Sable. Se encuentra a 305 kilómetros de la parte continental de Nueva Escocia. No fue accesible al público en general hasta 2013, que fue cuando se agregó a la lista de parques nacionales de Canadá. Puedes llegar aquí en avión o barco, pero de todos modos, ¿qué tiene de encantador este lugar? Debe haber algo, ya que el número de turistas crece cada año. En primer lugar, aquí hay una cantidad espectacular de caballos salvajes. Hay entre 200 y 500 caballos deambulando libremente por toda la isla. También hay una gran población de focas grises. Además, es el único lugar de cría de una rara especie de ave llamada gorrión de Ipswich. Si ya estás considerando viajar aquí, hay algunas cosas que debes saber primero. ¿Recuerdas esa niebla que mencioné antes? Bueno, resulta que este es el lugar con más niebla de las islas marítimas canadienses. Hablo de 127 días de niebla cada año en promedio. Durante esos días, la Isla Sable literalmente desaparece bajo una espesa capa de niebla. Tampoco podrás explorar el lugar por tu cuenta. Las normas locales establecen que los visitantes deben viajar en grupo y también deben mantener una distancia de 60 metros de la vida silvestre. Tan encantador como puede ser este lugar, guarda un oscuro secreto escondido debajo de las dunas de arena, y no tiene nada que ver con las hermosas criaturas que viven aquí o con la vegetación única de la isla. Además de ser conocida por sus caballos y focas, la Isla Sable es famosa por una abrumadora cantidad de naufragios. A lo largo de los años, alrededor de 350 barcos se han hundido aquí, en estos bancos de arena. Cuando los sobrevivientes describieron sus experiencias, mencionaron las duras condiciones climáticas que había cerca de esta misteriosa isla. La isla también se abrió camino en la literatura cuando se describió en un libro llamado La tormenta perfecta, que fue escrito por Sebastian Junger y publicado en 1997. El libro tuvo tanto éxito que luego fue adaptado para la pantalla grande en 2000, con George Clooney en el papel principal. El primer naufragio registrado cerca de la Isla Sable se remonta a 1583. El barco se llamaba HMS Delight y estaba bajo el mando del aventurero y explorador británico Sir Humphrey Gilbert. Solo 17 personas lograron sobrevivir a la catástrofe escapando en un pequeño bote. Los registros mencionan que pasaron 7 días en el mar antes de llegar a las costas de Terranova. En 1884, otro navío llamado de Nicosia también luchó en la espesa niebla. El barco quedó completamente destruido, pero afortunadamente los 18 miembros de la tripulación lograron sobrevivir. El hijo del capitán casi se pierde en el mar cuando el bote salvavidas al que estaba subiendo volcó. De alguna manera logró permanecer debajo del bote, que estaba completamente sumergido. Finalmente logró emerger del agua y fue rescatado por segunda vez. Entre los años 1947 y 1999 hubo una relativa tranquilidad en la isla. Sin embargo, en 1999 un yate llamado The Merrimack encalló cerca de la costa de la isla alrededor de las 2 de la madrugada del 27 de julio. El bote de fibra de vidrio de 12 metros tenía una tripulación de solo 3 personas. Unos trabajadores de exploración de gas natural que por suerte no estaban muy lejos los rescataron. La tripulación logró volar a salvo a Halifax al día siguiente. El dueño del Merrimack trató de recuperar su bote contratando a un pescador local. Desafortunadamente, esta operación no tuvo éxito, ya que solo se salvaron los accesorios del yate. La arena y las olas no tardaron más de 6 semanas en aplastar y romper por completo el casco del Merrimack. Entonces, ¿qué tiene este lugar que es tan peligroso para los barcos? ¿Tiene algo que ver con el clima? ¿O tal vez haya otras fuerzas? La explicación resulta ser un poco más compleja y no fue fácil de encontrar, al menos no en el siglo XVI. En primer lugar, la isla se encuentra en una de las zonas de pesca más ricas del mundo, dado que también está cerca de una de las principales rutas marítimas entre Europa y América del Norte. Cientos de barcos pasan por allí cada año. La probabilidad de naufragio aumenta cuando hay tantos barcos deambulando por la zona. La Isla Sable también se encuentra en el camino de la mayoría de las tormentas que avanzan por la costa atlántica de América del Norte. No sorprende que los barcos a menudo se lancen directamente a las costas de esta isla.
El clima también tiene mucho que ver. Durante la temporada de verano, el aire cálido de la corriente del Golfo crea una densa niebla al fusionarse con el aire que se enfrió debido a la corriente del Labrador que pasa por allí. La isla Sable está al lado del punto de encuentro de 3 corrientes oceánicas principales: la corriente del Golfo, la corriente del Labrador y la corriente de Bear Isle. Desde la década de 1950, los radares y otras herramientas de navegación modernas también se han utilizado en embarcaciones comerciales. Hasta entonces, el sextante era el principal instrumento utilizado para averiguar la ubicación de un barco. No significa que los sextantes no fueran precisos, pero este instrumento no podría funcionar correctamente sin una vista clara del sol o las estrellas, lo que significa que no era de mucha ayuda con una niebla densa como la que rodea la isla. A menudo durante el mal tiempo, el capitán navegaba confiando en su experiencia e intuición y en función de la velocidad y la dirección del barco. Es por eso que la mayoría de los sobrevivientes de naufragios cerca de la isla Sable afirmaron que el capitán había calculado mal la posición y el barco se estrelló con la isla por accidente. Esta tierra arenosa y polvorienta es tan hostil para los barcos como para los árboles. Según los informes, hay un solo árbol en toda la isla y se parece más a un arbusto. En realidad es un pino, y dado que los famosos caballos del lugar no lo ven como una fuente de alimento, de alguna manera logró sobrevivir. Los informes dicen que el árbol fue plantado en la década de 1950. Las autoridades locales estaban tratando de hacer crecer un bosque en la isla para hacerla un poco más acogedora. Han plantado decenas de miles de árboles a lo largo de los años, más de 69,000 árboles de hoja perenne, 600 árboles frutales y alrededor de 25 kilogramos de semillas de pino, junto con otras plantas que podrían sobrevivir a las condiciones de la isla. Pero no fueron rival para el clima extremo y el suelo arenoso. De todas esas plantas, solo un pino sigue vivo. Gracias a su resistencia, se ha convertido incluso en un símbolo de la isla Sable. Curiosamente, durante unos 40 años, la isla también tuvo un solo habitante. ¿Te imaginas eso? ¿Una persona viviendo en una isla remota durante tantas décadas? Es la historia de una mujer llamada Zoe Lucas. Ella eligió rodearse de los únicos otros residentes en la isla, los caballos, las focas grises y las numerosas especies de aves. Esta estimada naturalista mencionó en una entrevista que dio en 2017 que estaba acostumbrada a vivir en la isla y que nunca se sintió sola. Para sobrevivir aquí, tuvo que armar un kit esencial. Incluía un cuaderno para tomar notas y un par de binoculares para estudiar la vida salvaje. Puedes dar por hecho que no estaba asustada por el entorno intimidante, ya que finalmente decidió llamar hogar a este lugar. Al principio Zoe quería acampar en un extremo de la isla, cerca de unos edificios abandonados, pero finalmente se instaló en una casa de madera cerca de un montón de dunas. Una institución canadiense llamada Servicio Meteorológico de Canadá armó esta construcción simple en la década de 1940. Force Canada opera el edificio en estos días. El trabajo de Zoe incluyó la recopilación de la mayor cantidad posible de datos sobre la población de caballos. Estos datos podrían ayudar a comprender mejor cómo lograron adaptarse al entorno hostil. También colaboró recogiendo los escombros que han llegado hasta la orilla para medir la contaminación. Entre toda la basura que recogió había un frigorífico y un cajón lleno de pimientos frescos. Algunos otros especialistas finalmente comenzaron a trabajar en turnos rotativos en la isla Sable para ofrecerle a la valiente mujer un poco de compañía de vez en cuando. Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retosando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico.
Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. Quién sabe, quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antárctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo. Y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche.
Y puede que pienses que no hay mucho que pueda sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros, y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas.